Tardes a todos. Aquí hoy 21 del 12 del 2024. Hoy tengo el placer nuevamente de estar junto a Gabriela Calvo, la numeróloga de Montevideo, Uruguay, y ya me pongo a ver si la puedo encontrar para invitarla y sumarla. Hoy vamos a hablar de 3 veces 3. ¿Qué es 3 veces 3? Bueno, Gaby lo que tiene es que ha hecho un curso del cual yo formé parte y que fue una... Ahí te mandé la invitación, así que a todos aquellos que de pronto tienen ganas de tomar este curso, yo los... ¡Hola, Gaby! Estaba hoy de gorrita porque no me puedo acomodar el pelo. Ya te veo. Buenas tardes a todos, a vos y a toda tu audiencia. Qué lindo Ay, estar acá en buenísimo. este espacio conversando contigo. Estás re canchero, ¿eh? Sí, estaba contándole a la gente que se está conectando, bueno, Juanita, Daisy, Don Dieguis, ahí, toda esta gente, de lo significativo que fue para mí tomar este curso de 3 veces 3 y todo lo que resonó en mí desde tomar esta experiencia con vos, eh, porque pude ver muchas cosas que la invito a la gente a que te consulte y que incluso haga este curso porque les va a mover muchas estructuras de lo que sería su numerología, la personalidad. Yo igual mientras vos desarrolles de qué va este curso, yo después voy a hacer un aporte donde voy a mostrarte, que no te lo dije, no te lo he dicho, pero sí lo voy a decir en público, todo lo que me representó a mí. Yo te dije en su momento durante el curso y en la primera clase que me había hecho una resignificación de muchas cosas, no solamente para todo lo que sería la energía de mi día de nacimiento, sino que lo empecé a ver y aplicar en las consultas de tarot. Y ahora después te vas a enterar cómo resulta esto, ¿sí? Así que Bueno, bueno, te voy a dar la palabra a vos, y quiero que cuentes vos de qué va esto de 3 veces 3. Y yo me acuerdo siempre traigo a colación a mi abuela, ¿no? Porque mi abuela era la bruja de la familia y decía siempre por el poder de 3 veces 3. Cada cosa bueno, que ella intentaba intencionar decía por el poder de 3 veces 3. Con el tiempo me fui dando cuenta que era físico, mental y espiritual lo que estaba diciendo. O sea que mover la energía desde lo físico, lo mental y lo espiritual. Y lo que entendí, voy a dar un adelanto, es que uno es un proyecto antes de llegar a este plano, ¿sí? Así exacto. que yo quisiera que nos cuentes o le cuentes a la audiencia de qué va este curso y cómo sería al hacer una consulta contigo, ver eso, porque es mucha información y cierra todo, cierra por todos lados, gente. Muy bien, ahí vamos. Bueno, ahora me dejaste así como que, ¿por dónde empiezo? Eh, Porque aparte teníamos otra planificación y vos la cambiaste, pero bueno, no importa. Pero vos, Eh, el, no, 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 pero el tema, Tu luna el en tema es Géminis, así. tu luna en Géminis está No, acostumbrada, así que yo no tengo vamos. la luna en Géminis, yo Ah, tengo la luna en Acuario. en Acuario, Yo bueno, tengo el ascendente en Géminis. No, no, eso, la bueno, versatilidad igual es lo mío. Pero vamos a ver cómo lo llevo al plano. Bueno, primero entender que en una consulta es muy difícil abordar esta información. Vos viste que eh, vos tuviste 3 clases de 2 horas con todo el contenido y todas las prácticas y lleva un tiempo poder encontrar la información y todavía después llevarla al ámbito personal. El curso surge de una, bueno, llamémosle inspiración, porque lo que me de alguna manera uní fue la numerología, que es lo que yo trabajo, bien, de siempre, sí,
psicogenealogía, que es otra de las ramas que he estudiado, pero que no la trabajo como tal, pero sí la uso mucho. Otro aspecto que tiene que ver con la parte arquetípica, bien, y un tercer aspecto que tiene que ver con la astrología. Entonces, entendiendo que hay una trilogía o una trinidad original que para nosotros es padre, madre e hijo, entonces revisar esa trinidad, porque a veces lo que pasa es que nosotros nos quedamos mucho en el espacio del hijo que somos, porque a veces no somos padres, a veces no somos madres, ¿no? Pero hijo siempre somos. El rol de hijo no nos lo puede quitar absolutamente nadie. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos abordar nuestros temas personales desde ese rol de hijo, necesitamos sí o sí entender los roles que almáticamente se pactaron con nuestros padres. ¿Y por qué digo almáticamente? Porque a veces para el hijo es duro encontrarse con algunas informaciones, ¿no? Hay hijos que son abandonados, hay hijos que no son queridos, hay hijos que querían ser abortados y de pronto no lo fueron. Entonces, eso es una información que está antes del nacimiento. Entonces, la primera mirada de esta trilogía podría ser en lo que se llama el proyecto y sentido o el proyecto sentido, que habla del proyecto, que es un deseo, que es una planificación, que está hecha por nuestros padres. Y a veces se puede pensar que esa planificación es en el momento de la concepción, pero no, esa planificación antecede a la concepción 9 meses. Hablemos de meses de alguna manera estándar, ¿no? Entonces, fíjate, cuando nosotros nacemos ya hay 1 año y medio antes en el que hay un programa o una planificación para que nosotros estemos. Y acá vuelvo al alma que pactó, al alma que planificó. Hay un consenso almático antes de nacer, antes de venir a encarnar, en el cual elegimos la experiencia que vamos a transitar, elegimos para esa experiencia las mejores virtudes, ¿no?, que vamos a tener o los dones que vamos a tener. Además elegimos la madre que nos va a gestar, elegimos la familia, elegimos la sociedad, el país. Esto que parece que nazco porque nazco, a veces no es tan así, ¿bien? Entonces, vuelvo acá a esto de el proyecto y sentido. Esto es una Fréchet, un psicólogo francés, es el que como que armó toda esta teoría. Entonces dice, antes de ser concebido el bebé, ya hay una idea preconcebida. Muchas veces no tenemos idea de esa idea preconcebida, porque a veces tenemos poca historia y poca data y pocas memorias ya desde que nacemos. Imagínate, desde que somos concebidos, imagínate que estaba pasando 8 meses antes, capaz que nuestros padres ni se conocían. Capaz que estaban en un rollo completamente diferente, ¿no? Uno por un lado, otro por el otro, cada cual haciendo lo suyo, y de pronto, chan, concepción, ¿no? Y 9 meses, hijo. Entonces acá, la posibilidad que tenemos desde la numerología es trabajar con una de las técnicas que se usan, que es una técnica de tránsitos, en más llamado de experiencias significativas o de tránsito de letras, que lo que hace es que nosotros podamos ver en años cuáles son las experiencias significativas para nosotros. Entonces lo que yo armé en este curso, por esa que vos sabés que fue como una inspiración que yo tuve, fue ir un poco a ver, hacer una comparativa entre la línea de tiempo del hijo y las líneas de tiempo de los padres. Entonces a veces, bueno, yo a la numerología le pongo el 100% de asertividad, de certeza, de sabiduría a la numerología, ¿no? Para mí la numerología es
perfecta. El, Bueno, todo lo el número, perfecta, el todo número lo es el número es el el origen. número es el origen. Para mí la numerología es perfecta, bueno, todo lo perfecta. Obviamente, en este plano está manejada por nosotros, que no somos perfectos y estamos lejos de serlo, pero lo bueno acá es entender, tengo un apuntecito como para no perderme en la línea, entonces lo bueno acá es entender que de pronto no tenemos conocimiento, no tenemos memoria, pero como la numerología es asertiva en el campo que la uses, podemos darle la confianza y la asertividad también en este campo. Entonces, para entender esto, nosotros podemos hacer esa comparativa entre lo que sería las líneas de tiempo padre, madre, hijo y poder ver qué estaba pasando. También tenemos que entender que ese proyecto gestacional o el proyecto y sentido que se llama dura 5 años aproximadamente, porque empieza un año y 18 meses antes del nacimiento, porque abarca toda la gestación más 9 meses, y después dura, después del nacimiento, unos 3 años. En esos 3 años, el hijo está muy pendiente de la madre. ¿Por qué? Porque la madre tiene que cuidarlo, tiene que alimentarlo, tiene que contenerlo, ¿bien? Entonces eso es natural. Más o menos a partir de los 5 años empieza como el rol protagónico del padre. Entonces, no quiere decir que el padre no tenga un rol protagónico siempre, pero los primeros 3 años el niño es de la madre, ¿bien? Y después empieza el papá, y ahí es cuando viene papá y le muestra al niño el mundo, y le genera el deseo, y le dice, mira lo que hay allá. Es como que lo desteta, ¿bien? Entonces, ahí esa parte arquetípica de entender cómo ese niño armó su programa y cómo eligió a esa mamá y a ese papá, se puede complementar con lo que llamamos la parte arquetípica. Entonces ahí nosotros podemos ver la programación completa de esa experiencia, pero lo importante es poder ver esa trilogía también, desde la parte numérica. Entonces ahí nosotros lo que vemos no es a papá y no es a mamá, a no ser que nosotros hagamos una carta de papá y mamá y ahí podemos ver otras cosas. Pero si lo estamos, todo este enfoque está siendo a partir del niño, ¿bien? El niño que nosotros tenemos o el adulto que somos, pero nos estamos yendo a aquella época. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros miramos desde esta perspectiva y con el concepto de qué elegimos, nosotros podemos ver el papá o la mamá que nosotros percibimos. Eso puede estar lejos del papá o la mamá que tuvimos. Bien, es más, esto tiene una explicación y se ve muy claro en los hermanos, por ejemplo. Fíjate que los hermanos tienen diferentes visiones de papá y mamá. De pronto tienen diferentes visiones, ellos tienen un arquetipo que los representa, cada uno, pero el arquetipo de mamá y papá son los mismos padres, pero sin embargo la perspectiva del niño es diferente. Eso sería sumarle a lo primero que venía explicando, esta parte de poder revisar el arquetipo que busco encontrar. Y ahí hay de todo, porque nosotros trabajamos esa parte en base 9 y bueno, y tenemos 9 modelos arquetípicos, bueno, lo más reducido, ¿no? Podemos trabajarlo en base 22 también y ampliar el espectro, pero acá me parece que bien concentrarlo a 9 es perfecto, bien, entonces nosotros ahí podemos tener 9 modelos arquetípicos de papá o de mamá, bien. Después, esto lo podemos ampliar, porque todos nosotros nacemos en determinado contexto calendario,
Bien, y ahí tenemos, además, bueno, en estos temas trabajamos con las fechas también, pero me quiero ir a extenderlo a la rama de la astrología. ¿Cuál es el aporte que la astrología puede tener desde ese punto de vista que yo tuve para aportar, cuál es el aporte que esta astrología puede tener a este tipo de estudios? Bien, entonces, la astrología me va a sumar a esta información arquetípica, porque papá es el sol, mamá es la luna. Bien, entonces si yo puedo mirar y nací un día determinado a una hora determinada, eso arma un mapa astrológico, ¿bien? Se arma el mapa en el cielo y bueno, y nosotros tenemos una carta astral. Entonces, ese sol y esa luna en mí van a estar hablando de el padre en mí, la madre en mí. Obvio, claro, de vuelta, no es papá, no es mamá, es mi papá y es mi mamá. Entonces, esa trilogía nunca se desarma, siempre está, Claro. porque es la primera forma, el 3. Bien, ahora voy a ir a eso. Entonces, después, este papá y mamá, en el niño, ¿cómo lo combino acá? El niño acá lo combino con Saturno, que es el tercer planeta de la personalidad, y 3 planetas de la personalidad, que serían Sol, Luna y Saturno, y después un planeta, uno de los planetas herramienta es Júpiter. Entonces, a mí el niño me gusta armarlo con Júpiter y con Saturno, porque Saturno es el que marca el sentido del deber, el sentido de la responsabilidad, es el que nos ordena, es el que nos da constancia. Pero necesitamos a Júpiter para que le dé flexibilidad a este Saturno, para que le muestre otra visión, para que lo expanda en su visión y le muestre el sentido de la vida. Porque si nos quedamos solo en Saturno, eso es muy aburrido. Y si nos quedamos solo en Júpiter, puede ser divertido de más capaz. Entonces, este balance que se da que se puede dar entre Júpiter y Saturno, revisado en nuestras cartas por la posición en la casa que se encuentre, por el signo que esté esa casa, etcétera, son datos básicos de astrología, porque no es un estudio astrológico, es simplemente que uso la astrología como referente para tener determinada información, para terminar de armar ese paquete, porque esa trilogía es única, es irrepetible para cada uno de nosotros. No importa que tengamos 10 hermanos, no importa. Los otros 10 tienen otra trilogía. Entonces acá también entender el concepto de el padre, la madre y el niño como el padre está en el 1. Eso no quiere decir que siempre esté en el 1, ¿no? El padre es el 1 porque tiene la energía masculina, ¿bien? Nosotros podemos tener un padre en 5, un padre en 4, un padre en 8, no importa, pero estoy hablando del modelo. Entonces, ese 1 que necesita experimentarse para que lo puedan ver bien, se crea a sí mismo en el 2. Entonces el 2 le da un espejo y ahí tenemos la parte sensible. Tenemos el yo mental en el 1, en el sol, en el arquetipo del padre, y tenemos el yo emocional en el 2, en la luna, en el modelo de la madre, donde está la sensibilidad, todo lo que corresponde al arquetipo femenino. Ahora, ¿qué pasa? Ellos dos son cualidades de la existencia que son independientes, únicas y diferentes. Hasta ahí no hay creación. Están las creaciones individuales, pero ¿dónde surge la explosión creativa de infinitas posibilidades, de las cuales no conocemos el resultado? En el 3 como producto de C1 y de C2. Claro. Sí, sí, sí. Entonces ahí se arma el triángulo, papá, mamá y el niño. Mientras que están papá y mamá solos y no tengo el niño, no tengo esa trilogía armada. Y acá vemos a través de estas herramientas
que podemos de alguna manera amalgamar, unir, no hacemos batido, no hacemos mayonesa, es simplemente mirar cada una de las herramientas en su espacio, respetando la herramienta como es, lo que es astrología, lo que es genealogía es genealogía, lo que es numerología, pero hay un orden tan perfecto en el sistema y en el plan mayor que a mí me sorprende cada día, Claudio, te juro, cada día me sorprende. Por eso te hablaba de que a mí me resonaba mucho cuando hice el curso, porque yo soy producto de lo que vendría a ser como 9 meses para atrás. Yo fui concebido un 8, yo nací un 8 de junio, pero si voy para atrás es un 8 de septiembre. Y 8 de septiembre mis abuelos paternos eran del 8 de septiembre. Y se ve que había un ambiente muy festivo en la casa de Claro, mis viejos. y fíjate que sos doble por concepción de tus abuelos. Mi mamá no se cuidó, qué sé yo, y ahí estaba. Incluso yo saco, fue automático, porque después dije, bueno, ¿y cuándo fue concebida mi hermana? Que mi hermana aparece a mis 3 años. Por eso me hace sentido lo que decís. Y es donde yo perdí el protagonismo, porque el protagonismo lo empezó a tener Cintia, mi hermana. Claro. Y yo quedo ahí. A Claudio dale a Claudio dale un libro, claro, que enseguida lo tenés entretenido. Fíjate que en ese momento que tu mamá se tiene que relajar, tu papá se tiene que enfocar en vos, porque es así como se ordena, después cada caso es un mundo y pasan 1000 cosas, pero estamos hablando como de un orden, ¿no? Entonces ahí, fíjate, tu papá empieza a prestarle atención a la nena, además nena, que tiene todo el foco llamativo, porque recién, y vos, que te tienen que mostrar el mundo y te tienen que decir, acá, ahí podés ir, quedás como que te dan el libro, como decís vos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto como todo esto se graba en esa memoria inconsciente, después nos pasan cosas de adulto y a vos te puede costar de pronto tomar ese mundo o posicionarte identificando, es decir, acá estoy, este es mi libro, yo soy Claudio, y ¡puf!, ¿no? Porque eso que se tendría que haber armado en aquel momento no quedó tan. Entonces, bueno, acá no es ni para hacer reclamos, acá es solamente para tomar la conciencia, entender. ¿Por qué? Porque también entender que no todo lo que nos pasa tiene que ver solo con nosotros. Lo que pasa es que a veces por desconocimiento nosotros tenemos ese speech. Yo no puedo, yo no soy, yo no hago, yo, ¿no? Y a veces está bueno entender que podemos tener mandatos inconscientes, estructuras, no sé, programas que nos están haciendo ir por esa línea y que no vamos a poder cambiarlos hasta que tomemos conciencia de ellos, ¿no? De esos programas, y podamos hacer algo nosotros desde la responsabilidad. Me hago responsable porque elegí todo este entorno, elegí todo, hasta el nombre que tengo. Entonces, cuando me hago responsable, y acá en el curso tuyo, ¿te acordás que yo cuando terminamos la tercera clase yo dije, me quedé con ganas de más y voy a hacer una segunda parte? Porque acá yo no, ahí no toqué nada de lo que es la parte de numerología transgeneracional. Entonces, ahí es, como yo digo, es otra bomba, ¿no? Es algo tan espectacular poder ver tus linajes, cuáles pueden haber sido los talentos o los conflictos que tienen, las herencias psicológicas que tenés, los dones y talentos que vos tenés dentro por pertenecer a él, ¿no? No los tuyos personales, sino los que están los que aparecen cuando vos estás dentro de ese sistema. Porque tenemos que entender también que nosotros tenemos una línea personal y una línea dentro del sistema. Somos los mismos, pero no es lo mismo Gabriela sola en su casa o Gabriela con sus hijos que Gabriela con toda la familia de pronto, ¿no? Claro. Entonces,
ir entendiendo eso. Y nosotros cuando trabajamos en transgeneracional, bueno, se trabaja diferente, las ecuaciones son distintas y también el recurso que tomamos, que es el nombre, también lo modificamos para poder tener datos de todos los linajes. Bien, a veces falta alguno. Puede ser que una persona no sepa nada de uno de sus padres y bueno, ahí hay una rama que está en Trunca, secreto o sí, ignorada o o oculta o trunca. trunca. Sí, en realidad sí, está trunca, pero está trunca porque fue ignorada, porque esa línea está, porque el padre o la madre estuvieron, ¿no? Entonces, que una persona no sepa quién es su papá o no sepa quién es su mamá, porque también puede pasar, no quiere decir que ese papá o esa mamá siempre están, ¿no? Entonces, siempre estuvieron, digo. Entonces yo lo veo más como algo que se quiso mantener en secreto, ¿está? Que, Sí, y bueno, no, se truncó totalmente, no se tiene la información, pero bueno, ahí también lo interesante es poder ver que hay muchas personas en ese contexto. ¿No? Ah, mirá, mi abuela, mi mamá no conoce a su papá, ¿no? Porque mi abuelo desapareció, pero sabes una cosa, yo tampoco conozco a mi papá, porque mi mamá, bueno, mi papá se fue y mi mamá nunca me quiso decir o lo que sea, ¿no? Entonces ahí es como también vemos que esas historias también se van repitiendo, ¿no? Y se arman unas sincronías, una cosa. Ayer estaba trabajando con una alumna y abrí su carta transgeneracional porque justamente estaba en ese módulo y salió una información impresionante de su abuelo materno y fue, pero así, y le resignificó al abuelo. Entendió por qué tenía los conflictos, empezando porque los dos tenían una personalidad en 16, vos que la torre, entonces cuando se juntaban, chocaban. Pero ella viene a seguir con el legado. Ahora, ella está en su posición de decidir si sí o si no. Y ella lo que me comentaba es que ella sí quiere seguir con ese legado que tiene de ese abuelo, pero lo quiere hacer distinto. Y me parece genial. Y ayer fue una emoción abrir esa carta porque fíjate que yo estoy dando unos datos que no sé, porque yo sí, no conozco la historia familiar. claro, vos los decís, pero Simplemente, no sabés cómo impacta en el otro, ¿no? Cómo le exacto, mueve la exacto. energía. Entonces, Ujú. viste que después de tantos años de trabajar con números y ver que la información que ellos nos brindan, cuando está bien interpretada, y cuando digo bien interpretada, me refiero a entenderlos en su dualidad, ¿bien? Porque el 3 comunica, pero también puede ser un crítico malo. Sí, 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 Puede criticar, puede ser un chismoso, ¿no? Puede ser un sí, gran comunicador o un chismoso. Un uno puede ser un líder, pero puede ser un tirano. Entonces, entender ese juego de dualidad que ellos tienen y poder en la combinación de toda. Es lo mismo que cuando vos haces una lectura de tarot. Vos tenés arquetipos que te marcan, los arcanos te marcan modelos, pero vos después, para interpretar una lectura, los tenés que conjugar. No los ves por separado, pero después decís, ah, bueno, la torre no es igual al lado de la luna, por ejemplo, que al lado de la papisa, ¿no? O que al claro. lado del emperador. Entonces, con los números pasa lo mismo. ¿Viste? Y entonces, cuando yo digo hay que entender sus cualidades y todos sus aspectos, los de sombra, los de luz, las neutralidades, entender las heridas que traen esos números, que dependiendo de dónde los tengamos instalados en nuestro programa, van a impactar de manera distinta. ¿Tá? Bueno, entender todo eso es lo que hace a la interpretación asertiva, ¿no? Vos sabés que, y acá viene lo que te quería decir, que automáticamente después de hacer el curso, yo esperé hasta ahora, ¿no? Esto de contarte, que incluso me empezó a pasar
que al ver, por ejemplo, el arcano 9, que como decimos esto 3 veces 3, Ujú. los arcanos del tarot egipcio o los números, vos sabés muy bien que tienen tres cuerpos, tienen un plano Claro, físico, todos. mental y espiritual, Ujú. me empezó a sonar y a resonar como por ejemplo, no sé, el 6 que es 3 veces el 2 y Claro, el 2 totalmente. es el generador de las dudas. Claro. Entonces, vos decís, pero antes de llegar a este número, está el número 5 que es donde uno recibe todo lo que sería la información, los sentidos, abro los ojos, y acá me doy cuenta de que soy gordo, soy flaco, Ahí pero entras en yo, crisis. El 5 te claro, informa y el 6 te pone en sí, crisis. sí, Para pero ¿de soltar la dónde? crisis para ir al 7 por tu voluntad. Claro, pero ¿qué pasa? Si yo tengo un pajarito picasesos, como Mm, puede ser una madre, mm, ¿no? Y que te haga ver de que, por ejemplo, si a vos te pegan en el recreo, vos pegales. Entonces vos decís, pero yo sé que no está bien eso. Primero hay que hablar, no hay que ir directamente. Incluso lo digo, nadie nace asesino, nadie nace no, chorro, nadie nace claro. ladrón, pero siempre está detrás una figura. Entonces empecé a comprender los arcanos también, desde esto 3 veces 3 podés llamarlo si querés gematría, como dicen los Sí. hebreos, pero me voy dando cuenta que el semillero, ¿no? Que incluso Sí. en el tarot de Liz Green, cuando aparece Perséfone, que tiene en la mano una granada con todas las semillas adentro, cómo el Mm, semillero puede generar ese útero, ¿no? Por así decirlo, puede pasar muchas semillas y muchas ideas y puede ser una generadora de estados emocionales muy mm. importante esta figura. Y por supuesto, Y ahí, estando en correspondencia con el que pone la semilla y con el que después va a generar el fruto, mm, o sea, el fruto, qué importantes que son. Y esto es lo que estabas recién diciendo de los mm. planetas. Yo sigo diciéndole a la audiencia y le digo a todo el que vea este video que cuando saques este video, cuando saques el video, cuando saques de vuelta el curso, por favor, Bueno, avísame tengo una o novedad. claro, empiecen a seguirla a Gabriela porque realmente a mí, en lo personal, me acomodó los arcanos y me acomodó las neuronas de una manera muy particular. Me hizo ver Eh, el tarot desde otra óptica también, ¿eh? Ojo, me hizo ver el tarot desde otra óptica, no tanto porque desde lo predictivo. eso que vos estás hablando es lo que se llama suma teosófica o reducción teosófica, que es es disgregar el número en los componentes que lo pueden contener. Entonces, por ejemplo, por eso el uno nada, el 2 es un doble, puede ser un doble uno, pero el 3 es esa suma de esos dos. Pero después vos tenés Claro, en el 4 es 2 por 2, ¿no? O 4 o uno 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 uno. sí. O lo podés ver como un 3-1 también, o un 1-3. Bien, Yo el pero me número voy más cuatro, a la suma, me voy más a lo que es la suma o la multiplicación entera. Entonces, el 6 puede ser un doble 3 o un triple 2. El 9 sí o sí es un triple 3. Entonces, cuando vos mirás un 9, el 9 tiene su expresión de 3 internalizada, porque es un triple 3. Entonces, no es que el 9 va por un lado y el 3 va por el otro. No, van juntos. dice acá, Tienen una cualidad basal igual. dice Roxana Chiesa, ¿y para cuándo la segunda parte de 3 veces 3? Ah, Rosana, te mando un beso. Qué bueno. Bueno, febrero capaz, vamos a descansar un poco. Vamos a descansar un poco. Pero esto es muy interesante. Y, por ejemplo, vos estabas hablando del 6, del 2, del 3. Y bueno, fíjate que también los números tienen asociaciones por elemento. Y el 2 y el 6 son de agua y son pura emoción. Entonces hay más sensibilidad en esas frecuencias, está toda la emocionalidad. Bueno, por eso el 2 es la madre. Si nosotros miramos el hogar, bien, por ejemplo, en el 4 podemos mirar la casa,
la estructura de la casa, el orden, la forma, pero en el 6 vemos el hogar, vemos el aspecto emocional de ese lugar en el que me crié. Ahora, Bueno, para evolucionar al 7 o para evolucionar, bueno, vamos a hablar, a decirlo de esta manera, ya que vos sacaste ahí los arcanos, para evolucionar al 7 no tenemos más remedio que soltar la crisis del 6. Y la crisis del 6, desde donde yo tengo entendido, desde el lenguaje que yo manejo, la parte arquetípica, porque bueno, es la que a mí me interesa, es, fíjate que en el 6 al enamorado se le presenta el pasado, lo que trae como la madre, y el futuro como la doncella hacia dónde quiere ir desde sus deseos, ¿no? Entonces, hay que soltar a esa madre, hay que resignificar toda esa memoria, honrarla, pero quedarte con lo que esa memoria te trajo a donde estás, pero de pronto ya no es momento, cuando se encuentra la frecuencia del 6, de seguir con esa memoria, ¿no? De seguir acarreando eso. Capaz que puedo decir, me enseñaron a batir el merengue con tenedor, queda genial, pero me demoró un montón, entonces, gracias abuela, gracias mamá, pero ya tenemos batidoras y no sé qué, entonces, se hace más te honro, sencillo, pero claro, usa la batidora para hacer el merengue. claro. Entonces, eso, fíjate que además, eso fue una frecuencia que estuvo muy presente en este año 2024, porque 20 es la raíz, pero el 24 es la frecuencia del año, y 24 es 6. Entonces, ese 6 dice, todo el amor conmigo, mi emocional, lo pongo al servicio de mis estructuras, no pongo mis estructuras al servicio del amor, lo giro. ¿Para qué? Para poder tener ese desapego emocional sano, para poder estar en mi armonía, para poder estar en mi eje, para poder estar en proporción y en equilibrio. Y eso lo que hace en el 6 es que se puedan tener vínculos sanos, vínculos equilibrados, estar con las personas en un estado emocional estable y no como tironeando. Sumado a la exigencia del 8, ¿no? Del 2024 completo, que todos sabemos que nos llevó a las cuerdas este año. Hay gente que la pasó más o menos, hay gente que creo que fue exigido para todos, porque el 8 es el número de la justicia, entonces es como que te lleva a un lugar de decir, ¿y ahora qué? ¿Qué haces con estas cosas, no? Pero para otras personas puede haber sido un año durísimo. Sí, sí. En realidad, en lo que representa para mí, fue un año picante, sí, es un año picante, pero fue mucho mejor por ahí el 2023 a nivel de cosas que se lograron, y este es como que uno está corriendo como el burro detrás de la zanahoria. Pero quiero decirte algo, que volviendo a lo que fue mi experiencia, lo que yo mm, descubrí con este curso, que cuando vos hablas del número 4 y que hablas de, que yo digo, en el proyecto sentido, cuando nosotros ya nacemos y que dura aparentemente 3 años hasta que uno pasa a Dura ser 5 en total, 5, bueno, porque más a mi, empieza, más porque a, es, porque más a es mi favor. 8, 9 meses antes de la concepción, toda la gestación, que son regularmente 9 meses, más 3 años. Entonces son casi Bueno, 5. pero de cuando yo llego, y vuelvo otra vez esto de que mi madre se empieza a abocar a mi hermana, mi padre, que tendría que ser, como dice el arquetipo del 4, que es el que te muestra el mundo, como dijiste vos. El 4 para mí son los límites, representa La estructura, la claro, tierra, ¿no? qué es Europa, qué es África, porque la emperatriz, el 3 genera, 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 y el 4 le pone los límites o le dice, esto es blanco, esto es negro, esto es azul. Exacto, le Pero da la yo, forma para que se yo encauce. claro, en este caso, mi papá, en lo personal, estaba prácticamente ausente. Entonces, la figura del padre, la figura masculina dominante, empezó a ser los maridos de mis tías. O sea, que me llevaban para la casa de mi tía Olga, me llevaban para la casa de mi tía Sara, pero y yo quería que estuviera mi Claro, papá.
Yo quería, porque Tenemos con que mi papá, entender, Clau, sí, tenemos que entender que nada es malo y nada es bueno. Y no, el arquetipo 4, el modelo 4, como representación del arquetipo paterno, es un padre poco afectuoso, poco afectivo, más bien el padre que cuida o que da el sustento. Es el padre proveedor. el Es el proveedor, padre que genera un territorio apto para que nada falte, para que todo esté estable, pero voy a saludar a Oscar. Te mando un beso, Oscar. Para que todo esté estable, para que se arme ese territorio, pero no es el arquetipo apapachador, ¿no? Ese que te abraza, que te acaricia, no está en ese lugar. Porque también tenemos que ver eso, ¿no? Por las cualidades. Fíjate que la cualidad elemental del 4 es la tierra. Y la tierra da soporte, da sustento, te pone el territorio fértil para que vos estés y puedas asentarte. claro, sí, 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 sí. Acá también es interesante entender que ese papá y esa mamá son los maestros que a nosotros nos enseñan esa cualidad del femenino y esa cualidad del masculino. Y lo hacen Sí, sí, como pueden con lo que tienen. Entonces, lo hacen como pueden, con lo que tienen, y de última o de primera, elegí que me lo enseñaran así, porque claro, yo elegí ese papá o esa mamá con esas características. ¿Para qué? Para poder vivir esa experiencia y crecer y evolucionar y rectificar la mía desde esa experiencia. Por eso es perfecto cada uno donde está y con lo que tiene, porque sí, también el juego ¿para qué está? Para que nosotros en un momento nos independicemos de esos arquetipos. Entonces, tomamos la información y la reordenamos a nuestra programación. bien, claro. Sí, 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 qué interesante, qué interesante. Gente, este curso les va a venir muy bien Ah, hacerlo. claro, te iba a decir que tengo una novedad, porque viste que hoy es el solsticio, entonces yo quería aprovechar este día. A veces en estas cosas de los tiempos, la gente no tiene los tiempos para justo sumarse a una clase que es los martes, los miércoles, a tal hora, la diferencia horaria por los países, o justo el que trabaja justo a esa hora, etcétera, etcétera. Entonces abrí la plataforma de clases, entonces este curso está grabado, está en la plataforma, tiene las 3 clases más una mentoría, que los cursos míos van a estar todos con mentoría. Las mentorías son una clase particular conmigo para evacuar dudas, lo que sea, ¿no? Las preguntas que me quieran hacer, lo que entendieron, lo que no entendieron. Así que hoy 21 aproveché y estrené la plataforma de clases, así que Qué bueno, qué bueno. aprovechando la energía Bueno, del con solsticio. toda la mejor de las ondas, aparte hoy, que es un día que numerológicamente da 5, el 5 es un número que expande y abre todo lo que es la comunicación, lo sensorial, y también es el puente, ¿no? El número del puente. Este, qué bueno, Gaby, y abusar. Estoy en un proceso con unas personas de un grupo, en un proceso de clases, y hoy de mañana, justo, estábamos trabajando la frecuencia del 5 porque estamos reseteando la energía del año, y me vino así, yo dije, 5, ¿qué frecuencia tiene 5? La palabra 5, porque entendamos que las palabras tienen frecuencias, ¿no? Claro, claro. Por eso nuestros nombres son tan importantes, porque tienen una energía frecuencial que nos acompaña. Mirá qué curioso. La 5 reduce en 8 y 8 reduce en 5. Y hoy estamos en un día 5 del año 8. Qué bárbaro. Por Y eso, eso, y cuando mirá, dije y te voy a llevar, atravesamos el círculo, sí, sí. Y 8 y 5 da 13, ¿verdad? claro, 8 y 5 da 13. 8 y Pregunta 5 da Roxana 13. Chiesa, Pará porque Ro- voy a seguir que te va a encantar. 8 y 5 da 13. 13 es 4.
La palabra solsticio es 44, el logro de lo material a través de la manifestación de la virtud divina. ¿Te gusta? Me encanta. Y aparte ¿Te encanta? 44 da 20 más Y 24. después tenemos que 13.4 podría ser la transformación, ¿no? O la versatilidad como elemento de prosperidad. Desde el 13, no mirando el 13 como muerte y resurrección, pero también mirando al 13 como la autoridad o la elección o la decisión de moverme creativamente para poder ser ese elemento de prosperidad y de abundancia. Porque a veces el 13 se lo mira siempre desde el lado uy, qué horrible, ¿no? Transformar, sí, transforma, pero se asocia mucho a la muerte y como se asocia a la muerte con un estado negativo, ¿no? Bueno, no todo el mundo lo tengo claro, pero bueno, sabemos de lo que estamos hablando. Entonces empezar a ver esas combinaciones numéricas desde lo que ellas nos están diciendo también por la combinación. Después saqué otra palabra y fíjate que el solsticio se arma en un instante y el que trabaja o el que está implicado en ese instante en el que el sol tiene determinada posición y hace que se arme el retorno de la luz o el comienzo de un ciclo, porque empezamos a tener diferencias entre el día y la noche, un instante tiene una frecuencia 33, expansión de ideas y deseos. Fíjate que también ahí está la divinidad imperando, porque el 30 es una comunicación excelsa, ¿no? Porque la divinidad acompaña al 3 que comunica. Y después Sol, el Sol activa un ciclo y el Sol, además de ser el arquetipo 1, Sol reduce en 1, porque es 1 más 6 más 3, que es igual a 10 y que es igual a 1. Entonces, cuando nosotros entramos en profundidad a ver las numerologías, más allá de que qué día naciste, tenés tal número, ¡ay! Qué bárbaro, sos estructurado, sos un controlador. No, saquemos esas etiquetas y empecemos a ver a los números como este lenguaje que es tan rico como el de las palabras. Es que por eso cuando yo estudiaba con Martina, decía siempre que hay que tener cuidado cómo uno ejecuta las palabras, ¿no? Porque uno a veces utiliza, fíjate que uno a veces empieza la frase diciendo, no porque tengo miedo de que, y entonces ella te decía, nómbralo al miedo. ¿Miedo a qué? O Claro, sea, porque tengo miedo, o por ahí ella decía, no hay que decir tanto, chao, suerte. No, ella te corregía y te decía, buena suerte. Porque en inglés vos decís good luck, en francés le decís bon chance. O sea, buena suerte, porque la suerte puede ser buena como puede ser mala. exactamente, Entonces, exactamente, dejar puede tener cualquiera de los la aspectos. suerte en forma oscilante no está bueno. Entonces decía, todo fue creado a través de la palabra, todo, es decir, nos enseñaba esto de decir, no tengo nada, no, está mal dicho, no tengo algo, ¿no? Porque me Sí. dice, estás reafirmando mucho el nada, o no tengo dinero, bueno, seguir repitiéndolo que no lo vas a tener. El universo te escucha y te da y te otorga. Entonces, a medida que como uno habla, por eso las letras hebreas dicen que con las 22 letras se creó el universo porque a través de la palabra se formó, ¿no? Ujú. Incluso todo, todo lo que nos circunda, todo lo que nos Y rodea, en incluso se ha esta dicho, realidad que estamos ahora, nosotros estamos con el calendario gregoriano y con las letras latinas. Y claro, también sí, sí, expresa. Y me faltaba la decodificación de tierra, que es 8, 35-8. Entonces, fíjate que yo anoté, el creador interviene en la medida justa y el sano equilibrio entre la evolución y la involución, de lo que surge perfectiblemente en el plano de la materia. Me gustó armar qué, esa frase en cuanto qué- al 8, ¿no? qué maravilla, qué maravilla. Gaby, y abusando un poquito de ¿Cómo estamos tu. de tiempo? Bien, ¿no? Que no nos Estamos saquen de acá. a 10 minutos, a 10 minutos, pero para Bien. dejarle a la audiencia, desde tu generosidad y sin que sea un abuso, Mm. ¿cómo ves el 2025? ¿Vos qué pensás
no qué va a pasar, porque a mí no me gusta No, eso eso de qué va no a pasar, lo sabe pero nadie. qué deberíamos concientizar desde la numerología del número 9 o del 40, ay Dios, 45, quiero Te decir, entendí. 20 más. 20 más, Este, 20 más 25. ¿Cuál sería Mira, para estar en frecuencia? ¿Cómo lo ves vos? yo el primer Para mí es la regeneración, se es llama la en el tarot. regeneración y el final de un ciclo de 9, ¿no? Para pasar a ese 10 que otra vez iniciamos en el 2026. Pero a mí me gustaría, ya que tenemos poco tiempo, dejar como sembrada esta idea. Nosotros vivimos en ciclos, ¿bien? Los ciclos son procesos y nosotros no podemos esperar resultados finales de procesos que no hicimos, ¿bien? Entonces, el 8 en el que estamos viviendo fue un año que nos dejó atender a la materia justa. Es más, nos presionó para que soltáramos lo material, y cuando digo material puede ser un pensamiento, no solo estoy hablando de cosas tangibles, que no tenía que estar. La energía del 8 nos dio estrategia para poder hacer un discernimiento y sacar. La energía del 7 en el 2023 nos dio claridad mental. Entonces, en este ciclo de los 3 números que están más vinculados a lo espiritual, porque nosotros en el ciclo de 9 tenemos los primeros 4 que son más terrenales, el 5 que es un puente y los mira para los dos lados, ¿viste? Mira para los primeros 4 y mira para los últimos 4. Entonces, el 6 da luz, el 7 toma claridad, el 8 ordena la materia y el 9 lo suelta todo. ¿Por qué? Porque el 9 es el viejo sabio, es el ermitaño, y él tomó todo el conocimiento del ciclo, del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, del 7 y del 8, y hace su proceso y dice, bueno, acá hay que sacar el extracto, la mínima luz pero con la máxima potencia. Eso es lo que nos va de alguna manera a irradiar la frecuencia universal. Después, obviamente, eso es una frecuencia general y universal. Nos va a llevar a ese lugar del desapego, de conectar con la ilusión, de movernos desde un espacio creativo, soltar lo que está de más, sacar lo que está de más, quedarnos concentrados en lo que realmente vale y sirve para nosotros. Pero lo que vale y sirve para nosotros, ahí es donde entra eso que no somos nosotros, ¿no? Porque no vas a procesar vos un 9 igual que yo. Por ejemplo, para mí el 9 en mi carta yo lo tengo primero como un aspecto de personalidad externa, pero además, por haber nacido en el día 9, lo tengo como un factor de karma. Entonces, yo tengo que estar atinada, tengo que trabajar en eso. ¿Para qué? Para no volarme demasiado, para poder tener los pies en la tierra, para ser generosa pero no pasarme, o para no ser muy aprensiva y apegada y no soltar determinadas cosas. Entonces, yo creo que uno va viviendo los años acorde a los procesos personales que va teniendo y a la evolución que va teniendo. Si vos me preguntás, ¿va a ser un año bueno o malo? Va a ser un año. Claro, a la persona que es aprensiva, apegada y poco generosa, de pronto esa frecuencia de ir sacando y dando le cuesta. A la persona que ya de por sí es generosa, poco apegada, cero aprensiva, capaz que el año la tira a decir, bueno, revisa un poquito, tampoco es tanto, ¿no? Pero bueno, no sé si te aclaré, va a ser un año No sé. bastante mental, porque el 25 es un 7 y eso es la mente concreta, ¿tá? El espíritu está operando, pero el espíritu está operando desde otro plano, pero en el plano terrenal se asocia a esa mente concreta, ¿no? Al pensamiento. Entonces es un año de frecuencia masculina, entonces también es un año hacedor. Es un año que nosotros tenemos que dirigirnos, tenemos que tener acción, tenemos que hacer. Claro, en la numerología hermética es el 9, representa a Marte. Claro, Marte sí, es a Marte. la sangre, la cabeza, los Los pensamientos.
también. lo masculino, como dijiste vos. Sí, sí, Claro, sí. pero yo a veces hago como una alegoría, ¿no? Para mí el nueve es los otros, el 9 es lo que está fuera de mí, y el 9 es donde yo entro, pero observo, ¿no? No estoy involucrada, no es lo mismo que el 6, que entro y me abrazo y me pongo a conversar con todos. El 9 cuando entra a un espacio es un observador, es un mirador de toda la realidad, porque necesita datos, es un triple tres, necesita crear ese espacio de silencio y sacar la mejor versión de lo que trae, de lo que mete para adentro o lo que toma, lo tiene que sacar en su mejor versión. Entonces, es mental, es observador, tiene quietud, tiene silencio, y todo eso va a estar representado de alguna manera. Pueden tener cuidado de las personas que tienen tendencia depresiva o que no les gusta estar solas de pronto, viste, no sé, capaz que no pasa nada, pero que no les pasa nada, pero bueno, podría ser porque la frecuencia es como que está tocando en esos puntos. Lo más importante, creo yo, es poder ver una carta, y al ver la carta también vos sabés. Hay personas que están en año universal 9 transitando años personales 9, y bueno, ahí llueve sobre mojado. Es como que tengo todos los recursos concentrados en la misma canasta. Entonces, si yo tengo los recursos divididos en varias canastas, bueno, tengo como más versatilidad y movimiento en cuanto a los recursos que tengo. Pero si yo tengo todos los recursos concentrados en una misma canasta, tengo que ser cuidadosa, tengo que prestar atención, ¿viste? Tengo que ver cómo me manejo con eso, que no tiene tanta diversidad. Entonces, bueno, a mí me parece que va a ser un año divino, pero Bueno, porque, porque, porque para además vos va a nosotros ser, crecemos de los retos. vos estás en un año 11 en lo personal, pero vas a entrar en septiembre, entras en un año 12, Sí, que es un número 3 y vos claro. estarías en tu salsa, estarías en tu No, número. fíjate que además este año 9 para mí, por mi modelo, fíjate que yo soy del 12, ¿tá? Que Ujú. reduce en 3, del mes 9 y del año 62, que es 18. Entonces, este año 9 sintoniza mucho con mis frecuencias personales, ¿tá? Entonces yo tengo que Claro, estar atenta. sí, No me puedo, sí. no me puedo desviar, ¿viste? Tengo que estar atenta, pero bueno, esa es la gracia, ¿no? La gracia es poder tomar esa responsabilidad, estar atento a las señales, a los mensajes y hacer lo mejor que podemos con lo que vamos teniendo, con una actitud positiva siempre. Y bueno, para mí eso, vos sabés que yo siempre estoy Ga- pum para arriba y tengo actitud positiva. Gaby, es un placer escucharte, yo estaría horas, aparte, viste que cuando nos llamamos por teléfono estamos como 2 horas, se hacen las 2 de la mañana. Quiero agradecerte mucho esto y bueno, desde acá desear todo lo mejor para vos para el año que viene y preguntaban acá dónde vas a publicar o dónde está la plataforma, preguntaban. La plataforma, bueno, todavía no sé bien si es por El la web, triple pero W, que sí, me escriban por WhatsApp, y ok, bueno, y si me siguen, bueno, va a haber una sorpresa de regalo de Navidad, y bueno, viste que yo siempre estoy creando y generando. Aunque también tengo que decirles, yo no estoy siempre positiva. Yo tengo una visión ah, orientada a la crisis. Esa es como mi basal es, tengo una visión orientada a la crisis. Pero claro, como me oriento a ver lo peor que puede pasar, ya después de ahí me vengo, ¿no? Eso está en el 12, ¿no? No lo puedo claro, evitar. Eso el no lo puedo evitar. autoanálisis, El el autoanálisis, autoanálisis. sí, sí, todo eso de andar como chequeando. Pero les Bueno, mando, les mando a toda la audiencia, a los que están ahora, justo estamos en un 11 ahí, a los que nos van a ver, bueno, una feliz Navidad, ¿no? Que pasen felices en estas fiestas lo mejor que puedan, y bueno, con esa actitud positiva, también teniendo en cuenta que la felicidad son estados y son instantes, ¿no? También sí, eso, sí, y sí, que, y sí. que en esto que queda del año,
que bueno, que traten de limpiarse un poco, ¿no? Tomar eje y generar una estrategia, que es lo que el año 8 todavía nos está dando la oportunidad, para empezar este año en enero, el 1 de enero. El 1 de enero va a tener una frecuencia 11. 11, una frecuencia 11, o sea que vamos a entrar al año con una frecuencia femenina, pero el año va a ser positivo. Y como para cerrar, el 11 nos da la oportunidad de tomar la fuerza interna para tener gobierno sobre nuestro ego. Como el año va a transitar todo el año en ese 1, ¿no? Pues va a ser un 9, pero es un masculino. Entonces, poder tomarlo desde una perspectiva amorosa, gentil, contenedora, compasiva, etcétera, todo lo que puede abarcar ese amor de ese 11-2 del 1 de enero, me parece que es bastante grandioso. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a Gracias a vos. toda la audiencia y nos estamos viendo pronto, el año que viene Pronto. en los vivos. Nos Bye, vemos. bye. Chau, Gracias a chau, todos. chau, 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 chau. chau, chau, chau.